Hola iglesia, ¿cómo están? Qué gusto me da poder saludarlos en este gran y maravilloso domingo. Estamos en el segundo mensaje de esta serie que estoy seguro va a marcar nuestras vidas, Camino a la Cumbre. Oigan, y hablando de la cumbre, ya quedan muy poquitos boletos y lo cierto es que me encantaría que todos ustedes pudiesen participar. Si hay alguien que nos está viendo a través de una plataforma, le animamos a venir este fin de semana. Va a estar buenísimo. Además vamos a terminar con un gran mensaje que seguramente va a ser de gran bendición y un enorme desafío. En este segundo mensaje quisiera hablar de un líder conforme al corazón de Dios. Y bueno, sabemos que David fue una persona que fue un líder y un rey y un siervo conforme al corazón de Dios. Sin embargo, también en el Nuevo Testamento encontramos buenos y maravillosos ejemplos de líderes que tenían un corazón para Dios. Y el líder que vamos a ver el día de hoy no es la excepción. En realidad es un hombre extraordinario, un hombre fuera de serie. Es más, cada vez que estudio su historia, cada vez más me llena de gozo saber que todos necesitamos a alguien así y necesitamos ser con algunas personas así. Y quiero que vayamos juntos a la escritura. Vamos a buscar primero a los Corintios capítulo 10, el versículo 11. Particularmente fíjense lo que dice este texto acerca de todo lo que se ha escrito en la palabra. Dice el versículo bíblico: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, todo lo que se ha escrito, cada vez que leemos de algún personaje bíblico, cada vez que vemos una historia de la palabra, tienes que entender que se escribió, se registró para ti y para mí, para que podamos entender más de 2000 años después, ¿cuál es el anhelo y el deseo del corazón de Dios? Y el ejemplo que hoy vamos a ver, el personaje que hoy vamos a ver, no es la excepción. Vayan por favor también a sus Biblias y busquen Hechos capítulo 4 y vamos a leer los versículos 36 y 37. Dice la palabra del Señor así: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Me encanta esta gran historia porque vamos a hablar de un personaje, vamos a hablar de un siervo de Dios que sin lugar a dudas deja una huella en las páginas del Nuevo Testamento. Es más, déjenme decirles que gracias a él se escribió más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento. Y quiero advertirles algo: él no escribió ni una sola carta, no escribió ni un solo mensaje, nada más para que lo entendamos. Sin embargo, fue un hombre que Dios usó poderosamente e inspiró vidas, edificó vidas, apoyó a otras personas, y esto lo hace un líder verdaderamente sobresaliente. Es más, para mí es un ejemplo de vida que me inspira a seguirme formando en la vida de los demás, de cada uno de ustedes, pero de manera especial de las nuevas generaciones. Así que nuestra tarea va a ser recibir esta clase de inspiración, por eso a través de los desafíos de la vida. Yo creo que humanamente hablando, si no fuera por Bernabé, no tendríamos un apóstol Pablo, no tendríamos un evangelista Marcos. Sencillamente Bernabé fue la persona que Dios usó para llevar a estos dos hombres a un compromiso con la misión de la iglesia. Y esto le abre una página extraordinaria, letras doradas de este siervo de Dios, del cual tú y yo podemos aprender mucho el día de hoy. Creo sin lugar a dudas que vamos a encontrar 5 grandes características de un líder que pudiéramos decir es un líder que tiene o que tiene un corazón conforme al Señor. Vamos a ver cómo él alineó sus dones, sus talentos, sus habilidades, su influencia para bendecir la vida de otras personas. Y vamos a aprender juntos 5 cosas acerca del papel que Bernabé desempeñó en el Nuevo Testamento. En primer lugar, quiero que tomes nota: un líder conforme al corazón de Dios, número 1, es generoso en compartir lo que Dios le ha dado. En pocas palabras, si la generosidad no es parte de tu ADN, si la generosidad no es parte de tu modus vivendi, en la manera como das,
das y cómo sirves, no puedes ser líder, porque un líder no es el que recibe, un líder es el que da, un líder es el que se desprende de sus cosas, de su tiempo, de sus talentos, sus habilidades, sus agendas, para ponerle en servicio y bendición de los demás. Así que si tu característica es ser mezquino, no puedes ser líder, no cabes en el liderazgo. Y vamos a ver este gran pasaje que leímos hace un momentito, Hechos capítulo 4, para ver exactamente cómo emerge, en este caso Bernabé, cómo emerge en la historia bíblica. José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, fíjense lo que dice el verso 37, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. El relato del historiador de la iglesia, Lucas, ubica a Bernabé en la iglesia de Jerusalén en un momento de mucha prosperidad de esta joven congregación. Bernabé sobresale en medio de los hermanos por ser generoso, sobresale por ser sensible a las necesidades de los necesitados. Así que sencillamente era chipriota de nacimiento. Bernabé fue suficientemente cultural como para sentirse cómodo en la multicultura del mundo grecorromano. Un ciudadano de mundo, podemos decirlo, era un cosmopolita. Bernabé participa efectivamente en la iglesia y por sus cualidades se gana la confianza de los líderes apostólicos. Ahora, en la vida de toda la iglesia necesitamos personas con generosidad. Un líder tiene que ser generoso, es decir, tiene que dar. Se entiende que de gracia has recibido, das de gracia, que todo lo que tienes te ha sido dado por la poderosa mano de Dios. Entonces puedes sentir absoluta y plena libertad para darle a las demás personas de lo mucho que Dios te da. ¿Recuerdan del principio del flujo? ¿No? El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijimos que la frescura está precisamente en el flujo. Si tú ves un charco de agua, aunque tengas mucha sed, no creo que bebas de él. Pero si ves un río y este está cristalino y tú dices, ¿por qué está cristalino el río? Porque está fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y un líder es aquel que deja que las bendiciones que ha recibido fluyan a otros. Otros puedan beneficiarse, puedan ser usados por Dios, puedan descubrir sus dones, sus talentos. Y eso es exactamente lo que hace una persona que está en liderazgo. Ahora, no solo hablamos de necesidades de corte económico, ya que esos serían los más asediados, ¿verdad? Hablamos del tipo de persona que echa mano de todos los recursos que Dios le ha dado, no solo en lo material, en lo espiritual, para compartir con otros. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 17:17? En todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Así que este personaje, este siervo de Dios, cuya tarea, por cierto, amados, bastante silenciosa, deja una huella indeleble en la vida de la iglesia primitiva y en la historia del cristianismo. Ahora, yo puedo reconocer, amados, en esta congregación que no tenemos uno, sino muchos Bernabés. Personas que son generosas, personas que han hecho un impacto en la vida de esta iglesia porque han puesto al servicio de Dios sus recursos, sus talentos, sus dones, sus habilidades. Y entonces yo me siento sumamente bendecido y privilegiado de ser pastor de personas tan generosas que han hecho un impacto en la vida de la iglesia y en la vida de cientos, si no es de miles de personas. La generosidad debe ser una característica. Si vas a estar en el liderazgo, tienes que aprender a liberarte y a romper cualquier atadura de materialismo para que puedan entonces las personas a tu alrededor crecer y desarrollarse. Para el establecimiento del reino de Dios y el fortalecimiento del reino de Dios en la tierra, se requieren líderes generosos. En segundo lugar, un líder conforme al corazón de Dios también es sensible para entender a otros. No solamente comparte de lo que Dios le ha dado, sino que tiene una sensibilidad para entender a otros. Vamos a Hechos capítulo 9, este gran pasaje de la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Dice la palabra en los versículos 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando de Saulo de Tarso, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de verdad fuera un discípulo. Y bueno, obviamente hasta este punto el testimonio que había dado Saulo de Tarso es que era un terrorista religioso. Sencillamente nadie creía en él.
Es más, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque hasta había conseguido credenciales de los altos jerarcas para llevar preso a cualquier persona que estuviera proclamando la fe en Cristo Jesús. Así que de repente él quiere, oye, ¿dónde se reúnen aquí los grupos pequeños? Oye, que viene Saulo hoy. No, vamos a cambiar de lugar. Nadie quería juntarse con él. Era una persona que no había dado todavía evidencia, por lo menos a los creyentes, de que era una persona transformada por el poder de Dios. Versículo 27. Entonces Bernabé, y me encantan estas palabras, lo tomó a su cargo. Oigan, este es el principio de discipulado y de liderazgo por excelencia. Cuando tú tomas a tu cargo a alguna persona, que puede ser tan peligroso y complicado como Saulo de Tarso, o cualquier persona que Dios ponga en tu camino. Y yo tengo algunas preguntas para ti el día de hoy. Ya dijimos que liderazgo es influencia. Ya dijimos que nosotros podemos impactar e influir en la vida de otras personas. Entonces yo te pregunto, ¿a quiénes estás tomando a tu cargo? Así, sencillamente. Lo poco que sabes, lo mucho que has aprendido, la experiencia de vida que has tenido, ¿a quién se la estás comunicando? Por eso me encanta esta, y van conectada la generosidad con la sensibilidad. Porque si no hubiera sido generoso, igual, ay no, pues pobre Saulo, no, qué mala cosa, pues voy a estar orando por él. No, él asume la responsabilidad. Versículo 27 dice, lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Y esa es una característica muy importante dentro del liderazgo. En pocas palabras, él está actuando como un mediador entre los creyentes y un recién convertido, porque eso era Saulo de Tarso. Bernabé arriesga su reputación a favor de un hombre que todos rechazaban, incluyendo los apóstoles de Cristo. Quiero que vayamos construyendo. Esto es liderazgo. Cuando tú estás tomando a alguien a cargo y lo estás desarrollando, existe la muy seria posibilidad de que esa persona te falle. Y de repente, oye, ¿y a ti quién te instruyó? No, pues el pastor Gary. No, con razón. O sea, su propia reputación puede estar en entredicho si la persona que estás preparando falla en el camino. Entonces por eso muchos dicen, yo mejor no me comprometo, que otro haga el trabajo, ¿no? Sin embargo, me encanta el corazón de Bernabé, porque no solamente es generoso, sino es sensible. Había una necesidad. Ahora, dudo mucho que Bernabé estaba completamente consciente, tenía todo el panorama de la manera como Dios iba a utilizar a Pablo. No tenía ni idea, yo creo. Sin embargo, él asume el riesgo. Y eso hacen los líderes que Dios usa, los líderes conforme a su corazón. Vamos a ver un poquito aquí la historia en los versículos 26 al 30. Dice la palabra, estoy en Hechos capítulo 9, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Escuchen la historia. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, y con ellos nuestro personaje del día de hoy, Bernabé. Aparentemente nada cambia para ellos hasta que llega la noticia de los hermanos en fuga de una de otra manera que están llevando gentiles a los pies del Señor en Antioquía de Siria. No sabemos si eso incomodó a los apóstoles por tratarse de gentiles que estaban recibiendo a Jesús, o si fue el caso de que ellos genuinamente querían ayudar a nuevos convertidos en los primeros pasos en la fe cristiana. El hecho de que el hombre que escogieron para verificar la situación de que gentiles estaban recibiendo al Señor fue Bernabé. Es que me encanta ese corazón. No pudieron haber mandado, porque tenían muchos prejuicios, y pudieron haber mandado a alguien de línea dura, ¿verdad? Porque los hay en todas las congregaciones. Esos en línea dura que no permiten nada absolutamente y casi están en contra de todos los cambios. Sin embargo, los Bernabés son personas que se arriesgan. Y en este caso él, como era un cosmopolita, dijo, no, yo voy y yo voy a checar si verdaderamente está pasando. Y resulta que
cobra un especial interés por Saulo, buscando conocer su testimonio personal. Porque según el texto que acabamos de leer, cuando llegan Bernabé y Pablo, Saulo, llegan delante de los discípulos, dice que él les contó, no le dijo, a ver, Pablo, cuéntales tu testimonio. No, sino que él les contó. ¿Qué significa esto? Que él primeramente escuchó el testimonio de Saulo. A ver, cuéntame cómo te fue. Y seguramente Saulo le dijo, bueno, pues iba yo camino a Damasco. Conocemos toda la historia, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo llega a su vida y lo transforma, lo deja ciego momentáneamente. Y de repente él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga, verdad? Y entonces el Señor dice, levántate y se te va a instruir lo que tienes que hacer. Es importante siempre tener a nuestro lado una persona sensible a nuestras necesidades. Y especialmente, queridos, porque todos los que estamos aquí tenemos un historial de fracasos en la vida. Todos hemos fallado en algún área de la vida. Nadie es 100 de 100. Que salga bien todo lo que has hecho. Eres un maravilloso padre, un maravilloso esposo, nunca un problema, nunca una crisis, todo es perfecto, un gran empleado. No, eso no sucede. Entonces necesitamos líderes con un corazón como el de Bernabé. ¿Sí me explico? Yo oro y espero de veras delante de Dios que esta congregación siga levantando Bernabés, porque hay muchos acá. Yo me puedo identificar con ellos. Son personas que dan la cara cuando tú has fracasado en algún aspecto de tu vida. Y todos sabían que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Nadie quería tener nada que ver con este hombre. Aún así, Bernabé ofrece su vida para ser utilizada por Dios en la restauración de un hombre en el que nadie cree. ¿Puedes imaginar eso? Ahora decimos, no, el gran apóstol Pablo. No, espérame, pero hubo un tiempo en su vida que no creía nadie en él. Tarde o temprano, todos necesitamos de personas que crean en nosotros. Sobre todo cuando hemos fallado. Sobre todo cuando hemos tomado decisiones que nos han llevado al suelo, hemos mordido el polvo y necesitamos de un Bernabé que te levante, te sacuda y diga, continúa adelante. Este mensaje tiene dos énfasis. Número 1, busca un Bernabé en tu vida. Pero número 2, ora a Dios para que Él te haga un Bernabé en la vida de otros. Porque todos necesitamos un Bernabé y hay personas a tu alrededor que necesitan ser perdonados, restaurados y bendecidos. Y es mi oración que esto pueda ser tu llamado. Un líder conforme al corazón de Dios, en tercer lugar, es humilde, asumiendo su rol en el plan de Dios. Tercer característica, humildad. Entonces, generosidad, sensibilidad, ya que hablamos de humildad. Humildad asumiendo el rol en el plan de Dios. Vamos a saltarnos a Hechos capítulo 11. Todo este mensaje está basado en Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer los versículos 22 al 24. Dice, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Ahora, si tú y yo queremos ser los primeros en ser tomados en cuenta, los que vamos a sobresalir de los demás, son las características del mundo actual. Sin embargo, Bernabé es diferente, entendió las palabras de Jesús: el que de ustedes quiera ser el mayor, tendrá que convertirse en el siervo de todos. Y este fue exactamente el plan para Bernabé. Todos sabemos que tanto en los primeros años del cristianismo como en el día de hoy, muchos creyentes han sido perseguidos por su fe. Hoy en día hay países donde abiertamente los gobiernos persiguen cristianos. O sea, no es algo que, hace 2000, no. Siempre han existido personas así. Ahora, en tiempos de Bernabé, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Todo comienza con el conflicto con Esteban. Entonces pasaron a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, y no hablaban a nadie sino a judíos del evangelio. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos. ¡Wow! Esa es parte de nuestra historia, porque gracias a ese mover es que tú y yo conocemos de Jesús. Si no, escucha bien esto, el cristianismo sería una secta judía. Así como los celotes, así como los fariseos,
Existirían los cristianos, solo judíos, ¿verdad? Nada más, que creen en el reino de Dios y no es para nadie más. Sin embargo, en este mover del Espíritu Santo de Dios, observamos personas que empezaron a proclamar el Evangelio de Cristo en Antioquía. Por cierto, el viaje que tenemos programados para el año entrante, en el mes de mayo, vamos a ir a Turquía, donde vamos a recordar todas estas historias porque todo esto se dio allá, y Grecia, donde las iglesias ya no judías, sino gentiles empezaron a formarse y la gente empezó a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que en Antioquía hablaban a los griegos del Evangelio y la mano del Señor estaba sobre ellos. Muchísima gente estaba creyendo en Cristo. Vamos a seguir leyendo. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía, y cuando él llegó y vio la evidencia de la gracia de Dios, se alegró. Aquí me encanta porque Bernabé fue clave en este proceso de crecimiento. Quiero que lo entiendas bien. Quizá de hoy en adelante vas a ver a Bernabé con otros ojos, porque siempre pensamos, héroes de la Biblia, Pablo, Pedro, ¿verdad? Santiago o Jacobo, David. Quiero que metas a Bernabé, porque gracias a su participación clave en el extendimiento del reino de Dios, tú y yo llegamos a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Él fue como delegado, demuestra ser digno de confianza de los apóstoles y de los líderes de la iglesia madre. Cuando llega a Antioquía, una vez cuando ve los problemas y desgracias en la aceptación de la fe evangélica por parte de los gentiles, Bernabé se regocija que el reino de Dios está penetrando las fortalezas de las naciones. Estaba viendo a Dios en acción. Y Bernabé comienza a ejercitar su don espiritual. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Y entonces su presencia contribuye al crecimiento de la iglesia. Líderes de satélite iglesia cristiana. Ese es el desafío. Que su presencia, su participación como líderes responsables en esta iglesia generen crecimiento en todos los aspectos. No que ustedes se conviertan en la piedra de tropiezo, sino que ustedes se conviertan en el vínculo mediante el cual la iglesia sigue creciendo. Los inconversos llegan y reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que hacen los líderes conforme al corazón de Dios. Se convierten en detonadores del crecimiento y la transformación de las comunidades. Ahora, quizá hemos pensado, cuando hablamos de héroes de la fe, empezar en Pablo, en Pedro y otros grandes, pero lo cierto es que el callado trabajo de Bernabé nos deja ver su papel trascendente y a la vez lleno de humildad. Ahora, no sé, querido, que hoy me escuchas y que también me estás viendo a través de una plataforma, si prefieras a tu lado a una persona, pastor, líder, discipulador, que esté alardeando de todos sus logros espirituales que te hagan verte chiquito a ti, o una persona que tarde o temprano te hace sentirte bien, te anima y te dice, la mejor parte de la historia todavía no se ha escrito. Así que estás esperando en Él y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Es por eso que todos necesitamos un líder conforme al corazón de Dios. Y es por eso que todos necesitamos ser esa clase de persona. ¿Sí? Entonces, ¿vamos conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Una persona que es sensible, una persona que tiene humildad, una persona que sabe compartir y que sabe cuál es su papel en el reino de Dios. Y esto me lleva a la cuarta característica de un líder conforme al corazón de Dios. Escuchen bien esto, porque esa es una gran característica y por eso traemos la cumbre de liderazgo aquí. Número 4, capaz de desarrollarse en la vida de otros. Capaz de desarrollarse en la vida de otros. Vamos al 11, capítulo 11, versículos 25 y 26. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por si alguien decía, pastor, esto del nombre de PIB Satélite, hoy ya no somos bautistas, que sí lo seguimos siendo, pero sobre todo somos cristianos, porque fue la primera de las asignaciones que se hicieron a las personas que habían puesto su confianza en Cristo. De hecho, la primera palabra fue cristitos. Y lo decían de manera despectiva. Ustedes son como cristitos, piensan como Él, actúan como Él, hablan como Él. ¡Wow! Yo quisiera ser un cristito también, que me pudieran identificar, ¿no? Y no que cuando me vean digan, no, tú no te pareces en nada a Cristo.
Cristo, eres lo antagónico a Cristo. Por eso fue llamada la iglesia cristiana por primera vez. Ahora, Bernabé es un líder que produce líderes. Y esta es una de las cosas preciosas. Al contrario del dictador, que no confía en nadie y todo lo quiere hacer él, Bernabé se preocupa por forjar nuevos discípulos que den continuidad a la misión de Cristo. Y cuando encontramos de nuevo en el capítulo 13 de Hechos, además de Saulo, tiene 3 líderes consigo. Vamos a leer rápidamente. Vamos al 13. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. En Chipre, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan como ayudante. Aquí podemos percibir que los dirigentes constituyen un equipo multicultural. Observen esto. De los 5, 2 de ellos son de África del Norte, Simón el Negro y Lucio el Siriaco. El tercero es Manaén, que proviene de la élite social y política del lugar. Bernabé, un judío de Chipre, mientras Saulo, un judío de Tarso. Uno de los 3 principales centros intelectuales del Mediterráneo en ese tiempo. Ahora, quiero que vean la multiplicidad cultural. Y lo más sorprendente de todo es que trabajaban unidos como iglesia, unidos como equipo. Y esto hacen los líderes. Los líderes pueden tomar personas de todo tipo de clase social, cultural, trasfondo religioso, político, cualquiera sea el caso, y los puede coadyuvar, los puede juntar, los puede hacer que funcionen como un solo equipo. Y eso fue lo que hizo Bernabé. Bernabé valoraba la unidad de liderazgo en la iglesia. Dice la Biblia, oraban y ayudaban juntos, buscaban la dirección del Espíritu Santo de Dios para la congregación. Y llega el momento en que Dios va a sacar a 2 de esos hombres de la iglesia local para llevarlos a una obra misionera. Obviamente fueron probados y luego aprobados por el Señor y están listos para salir de su contexto familiar a un ministerio exitoso hacia el trabajo incierto y peligroso, porque pues fue un viaje misionero que no sabíamos en qué iba a parar y además la gente era adversa al evangelio de Cristo. Ahora, dijimos al comienzo que en el ministerio de Pablo nadie creía en él. ¿Se acuerdan ustedes? Todos tenían miedo, no querían juntarse con él. Sin embargo, Bernabé creyó en él. Fue una persona dedicada a la formación de vidas. Eso me encanta. Es más, para todos los discipuladores que dan algún curso de doctrina, por favor, estudien la vida de Bernabé para que no solamente se limiten a dar información, sino a transformar vidas. Porque para eso Dios les ha dado ese privilegio, no solamente de tomar un material y darlo, sino formarse en esas vidas, ser transformadas esas personas para que se conviertan en hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Eres líder de un grupo pequeño? ¡Qué privilegio! Espero que estés completamente alineado a los principios de esta maravillosa iglesia. Pero si ese es el caso, tu tarea es influir en ellos de tal manera que sus vidas sean más semejantes a Cristo el Señor. Porque eso es lo que vemos en la vida de Bernabé. Fue un formador de personas para que llegaran a ser más y más a la imagen de Cristo el Señor. Yo diría, ese fue como el sello de su ministerio. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es tu Bernabé? Y tengo otra pregunta, ¿para quién tú eres un Bernabé? ¿Hay alguien que se está formando en ti? Esa persona que se está formando en ti tiene el permiso de decirte cuando las cosas las estás haciendo mal, cuando estás siendo un mal esposo, una mala esposa, un hijo en rebeldía. ¿Tienes alguien que te diga, eso no es correcto? Tienes que hacer las cosas conforme a lo que Dios nos enseña en su bendita palabra. ¿Tiene permiso para decirte que no están bien y te confronta y no te molestas? Todos necesitamos a alguien así, porque el rey David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Tú estás fallando, estás haciendo cosas malas, estás lastimando personas. Qué bueno que hay un Bernabé que te diga, oye, bájale, estás lastimando personas y eso no es correcto. Estamos para edificar,
no para destruir. Por eso todos necesitamos de una persona así. Y finalmente, un líder, conforme al corazón de Dios, tiene el coraje de asumir riesgos a favor de otros, ¿sí? Aquí encontramos ya no solamente la sensibilidad, sino el coraje de asumir riesgos. Vamos a saltarnos al capítulo 15, versículos 37 y 38, y vamos a ver esta gran porción. Dice: resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no habían seguido con ellos en el trabajo. Ahora, voy a decirlos así de fácil, la relación entre Pablo y Bernabé tuvo sub y bajas, ¿sí? Buenos momentos y malos momentos. Como todo en el liderazgo, eran personas de carne y hueso. Así que lo que resalta en el texto bíblico es en especial el caso de la pelea, incluso, ¿verdad?, por la inclusión o exclusión de Marcos como miembro del equipo misionero para el segundo viaje. Y es la pasión de los apóstoles, tanto de Pablo como Bernabé, llevar el evangelio. Pero, por ejemplo, para Pablo, Marcos ya no era parte de la misión, sencillamente porque había puesto en riesgo la misión, porque en medio de los problemas, de las circunstancias, él dijo: mi mamá me habla, y entonces él se regresa a su casa. Mientras Bernabé quiere darle al joven ayudante una segunda oportunidad para el servicio. A ver, amados de mi corazón, ¿qué harían ustedes? Muchos estarían a favor del apóstol Pablo. Oigan, si alguien va a poner en riesgo la misión, que se quede en su casa. Y otros dirían: no, hay que tener compasión por las personas y darles una segunda oportunidad. Seguramente, como te ha ido en la feria, es como tú responderías si estarías a favor de Pablo o estarías a favor de Bernabé. Pero lo cierto es que dice la Biblia que hubo tal discusión entre ellos que tristemente el equipo misionero se divide. Aquí lo que quiero decirles es que Bernabé tiene el coraje de enfrentar a Pablo para salir a defensa de Juan Marcos. Pablo, por cierto, que era un compañero intachable, mientras que Bernabé demuestra una actitud de misericordia para su joven discípulo. ¿Puedes imaginar esta gran diferencia o este gran conflicto entre estos dos gigantes de la fe? Quizá podríamos imaginar el conflicto interior del joven Juan Marcos al ver los hombres que sin duda él admiraba peleando por su causa. Porque seguramente como joven él veía a Saulo, wow, Saulo, Pablo, ¿no? Pero también veía, wow, Bernabé. Entonces están peleándose por él, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que los apóstoles de Jerusalén habían rechazado al apóstol Pablo, ahora él tiene que recordar estas cosas. Es interesante porque la Biblia y Lucas se limita a decir que hubo tal desacuerdo. No dice qué pasó. Yo quiero imaginar, no sé, cuando estemos en el cielo le preguntaremos a ellos dos, pero quiero imaginar quizá a Bernabé diciéndole a Saulo: oye Saulo, ¿te acuerdas de pura casualidad cuando tú empezaste tu ministerio que nadie creía en ti y yo di la cara por ti? No sé si se lo dijo. La verdad es que debía habérselo dicho, porque ahora resulta que Pablo, que era una persona que nadie creía en él y Bernabé da la cara por él, ahora Juan Marcos, Pablo no cree en él. ¿Y qué hace Bernabé? Lo que siempre ha hecho: dar la cara por aquellos que han fallado y dar la cara por aquellos que los demás no aceptan. Bueno, qué bueno que tenemos a Pablos en el ministerio y qué bueno que tenemos a Bernabé en el ministerio. Y yo diría, necesitamos de ambos, amados de mi corazón. Entonces mi gran pregunta es: ¿te has asegurado en tu vida de tener a alguien así? ¿Tienes una carta de recomendación tan amplia a pesar de los fracasos como la tenía Juan Marcos? Él vivió en carne propia lo que fue uno de los rasgos más hermosos del personaje del que estamos hablando: su compasión, su misericordia. Mi pregunta es: ¿tienes esa capacidad? Mira, ya no te vayas tan lejos, con tu propia familia. Hay algunos de ustedes que no lo puedo perdonar, no sé en qué cabeza cabe, eso es tan ridículo para un hijo de Dios que, es más, no cabría en tu vocabulario esta palabra, porque no entiendes para nada la gracia y el amor de Dios. Y Bernabé lo entendía. Él dijo: todos hemos fallado, todos vamos a fracasar y necesitamos de unas nuevas oportunidades. Personas como Bernabé producen bendición a todos los que les rodean. Y solamente déjame terminar con esta historia porque sí tiene un final feliz. 2 Timoteo 4:11.
Es una de las últimas cartas que escribe Pablo en su vida. Y fíjense cómo dice: solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque es de ayuda en mi ministerio. A ver, tiempo. La última vez que aparecen estos dos juntos, Pablo y Marcos, Pablo no quiere saber nada de él. Así que se divide el equipo misionero. Entonces Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Y evidentemente Bernabé está trabajando en Juan Marcos, lo discipula, lo forma, le quita los miedos, los temores, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que al final del ministerio de Pablo le dice: trae a verlo, trae pronto contigo a verme. ¿Para qué? Porque Juan Marcos me es útil para el ministerio. Pues no, que no lo querías ni ver. ¿Saben qué se ve ahí? La mano compasiva y transformadora de Bernabé. Por cierto, nada más para terminar este mensaje, ustedes saben que el Evangelio de Cristo lo escribieron 4 personas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quizá lo que muchos no sepan es que el primer evangelio que se escribió no fue Mateo. El primer evangelio que se escribió, que por cierto los otros evangelistas usaron como referencia, fue el evangelio de Marcos. ¿De cuál Marcos? Del Juan Marcos que he estado predicando el día de hoy. Entonces piensen por un momento: evangelio de Marcos más todas las cartas de Pablo es más de todos los libros del Nuevo Testamento. Sí, Bernabé efectivamente no escribió ningún libro, pero amó, inspiró, restauró, dio la cara por personas que sí lo hicieron. Entonces vemos detrás de eso un líder conforme al corazón de Dios, con características como compasión, como sensibilidad, como coraje para enfrentar a otros, como esa visión, ese apasionamiento de dar nuevas oportunidades. Yo quiero preguntarte: ¿te has asegurado que tienes un Bernabé en tu vida? Y te lo digo porque vamos a fallar en esta vida y necesitamos que alguien dé la cara y que diga: hey, creo que podemos darle una segunda oportunidad. Y segundo, ¿tú has sido el Bernabé de alguien? Puedes ver a alguna persona, un joven que a lo mejor está fracasando y fallando, y tú das la cara por él y dices: yo voy a tomarlo a mi cargo y lo voy a desarrollar. Porque el día que esta iglesia tenga más Bernabés, esta iglesia no solamente tendrá siervos y siervas conforme al corazón de Dios, sino que la iglesia misma tendrá un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Les parece que oremos? Para que el Señor nos permita descubrir todos los Bernabés que están ahí sentaditos viéndome nada más con sus brazos cruzados, y que seguramente Dios quiere utilizar para la gloria de su nombre. Señor y Padre, queremos bendecirte desde lo profundo del corazón y darte gracias por tu palabra. Nos anima, nos desafía, Señor, nos incomoda también, porque a menudo no hemos dado segundas oportunidades, porque a menudo nosotros hemos fracasado y esos fracasos nos han dejado a la orilla del camino. Decidimos no seguir, decidimos no continuar. Por eso hoy te pedimos en el nombre de Jesús que de esta preciosa congregación levantes a todos los Bernabés que tú has entrenado y capacitado para que se puedan convertir en bendición para la vida de tu iglesia. Oro en el nombre de Jesús para que tú los uses en gran manera. Permite, Señor, también que cada uno de nosotros podamos cultivar estos mismos hábitos, estas mismas características: la sensibilidad, la generosidad, la humildad, el valor, el coraje, estas cosas que hemos aprendido de este extraordinario personaje bíblico, para que entonces sí, lleguemos a ser personas y al fin una iglesia conforme a tu corazón. Que al salir de este lugar, que al terminar nuestra reunión, tu bendición vaya con nosotros. Pedimos que tu amor, la gracia de Jesús y el poder consolador de tu Santo y Divino Espíritu, que trabajó en la vida de Bernabé y que trabaja en nosotros, permanezca todos los días de nuestra vida para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Que el Señor los bendiga. Estamos despedidos. Hasta la próxima.